El escritor Luis Pesetti nos dice que un crítico literario debería ser como una especie de vaquiano que nos acompaña a recorrer nuestro camino de lectura y nos va mostrando dónde debemos poner atención para empezar a ver cosas que antes no veíamos. El crítico literario debería facilitar ese encuentro con la belleza, enseñarnos a buscarla y a compartirla con otros. En este primer episodio de Proyecto Cascarudo, la invitación es recorrer un poema chino del siglo VIII, cuyo título se suele traducir como Crepúsculo otoñal en las montañas. Montañas vacías, luego de una lluvia reciente. El aire, desde el crepúsculo, se vuelve otoñal. La brillante luna entre los pinos resplandece. Sobre las rocas, el cristalino arroyo fluye. Los bambúes crujen. Regresan las lavanderas. Los lotos revolotean. Los botes de pesca vienen río abajo. Aunque la primavera pueda haberse ido, este príncipe puede quedarse. Wang Wei fue un poeta chino del siglo VIII, perteneciente a la famosa dinastía Tang. No solo fue poeta, sino también pintor. La influencia de un tipo de arte en otro era tal que uno de sus colegas escribió sobre él: en su poesía hay pintura, y en su pintura poesía. Llevó una vida muy rica en sucesos. Se esforzó en sus estudios para entrar en la corte, llegó a ocupar puestos políticos, fue capturado y luego liberado en tiempos de rebelión, y finalmente se convirtió al budismo y decidió tomarse un retiro de la vida pública. El poema que analizamos está formado por 4 pares de versos a los que llamaremos pareados. Uno de los temas principales de este y otros poemas del autor es la naturaleza. Vamos a leer nuevamente el comienzo. Montañas vacías luego de una lluvia reciente. El aire desde el crepúsculo se vuelve otoñal. El poema abre con una descripción de las montañas como vacías, pero ese adjetivo, vacías, no se refiere a la ausencia humana, sino que implica, desde su óptica budista, un estado mental que caracteriza la relación entre la voz poética y la naturaleza. Lo que está vacío en realidad es la mente. En estos versos de Wang Wei no hay un yo que perciba. Las montañas, la lluvia y el aire están simplemente ahí. La naturaleza se manifiesta en su acción de ser. Leamos el siguiente pareado. La brillante luna entre los pinos resplandece. Sobre las rocas, el cristalino arroyo fluye. En estas dos imágenes, la luz y el agua funcionan de manera similar. Los dos elementos encuentran oposición, los pinos, las rocas, pero fluyen entre ellos. Tenemos muchos ejemplos de esta asociación en la literatura. Uno de ellos es el famoso cuento de García Márquez llamado La luz es como el agua. Si bien podemos decir que la naturaleza es un tema de la literatura universal, este aspecto diferencia profundamente la visión literaria oriental de la occidental. El poeta boliviano Eduardo Mitre homenajea e imita a Wang Wei en un poema llamado Líneas de otoño, que comienza de la siguiente manera. Luz líquida de otoño, en la copa de los árboles beben los ojos. La diferencia es clara. Aquí el centro de gravedad está en la imagen sinestésica de unos ojos que beben la luz. La naturaleza no está ahí simplemente, sino que está para ser observada. Si analizamos los dos primeros pareados en conjunto, vemos que el poeta insiste en el significado simbólico de la transición. En el primer pareado nombra el crepúsculo, es decir, la transición entre el día y la noche o viceversa. Nombra también el otoño, que es una estación de transición
entre el verano y el invierno. En el segundo pareado, la relación entre los elementos de la naturaleza marca el avance, el tránsito de la luz entre sus obstáculos, que son las ramas y las hojas de los pinos, y también marca el avance del agua sobre sus propios obstáculos, en este caso las rocas. En el tercer pareado, cada uno de los versos nos presenta un efecto y su causa. Los bambúes crujen, efecto. Regresan las lavanderas, su causa. Los lotos revolotean, efecto. Los botes de pesca vienen río abajo, causa. En este tercer pareado aparece por primera vez la presencia humana, pero de una manera particular. Lo que se manifiesta primero son los movimientos en la naturaleza sin conocer de antemano sus causas. Los efectos, o sea, los crujidos de los bambúes y el movimiento de los lotos, no son posteriores a sus causas. Esto es un aspecto significativo en la visión budista del poema. El karma representa la base de la creencia budista. Cada pensamiento, palabra y acción es una causa que crea un efecto. Si trazamos una línea temporal, la causa es siempre anterior al efecto. La semilla es anterior al árbol. Pero, visto de otro modo, en esa semilla está contenido en estado latente el árbol que va a crecer. El árbol que con las condiciones necesarias podrá transformarse desde ser un efecto latente a pasar a ser un efecto manifiesto. En este sentido, el simbolismo de los lotos representa la simultaneidad de causa y efecto, ya que esta planta tiene la particularidad de florecer y producir semillas al mismo tiempo. Llegamos ahora al último pareado del poema, el más enigmático para el lector moderno. Aunque la primavera pueda haberse ido, este príncipe puede quedarse. Acá hay una referencia a un muy conocido poema del siglo II a.C., titulado Llamando al ermitaño. Es de autor desconocido. Se cree que ese poema estaba dirigido a un funcionario que se había retirado del servicio para vivir en la naturaleza, igual que Wang Wei, y presenta una descripción extensa y vívida de los diversos peligros y temibles aspectos de la naturaleza, en un esfuerzo por tentar a ese funcionario a regresar a la civilización. Al principio de ese poema antiguo se mencionaba una primavera profunda y hierba floreciente como parte de la selva de la que el recluso aún no había regresado. La idea es la siguiente: la llegada de la primavera, es decir, el paso del tiempo, implica que el ermitaño debe regresar de su vida en la naturaleza. Ese es el pedido que el poeta hace al funcionario. En cambio, en el poema de Wang Wei se invierte el significado del poema antiguo. El fin de la primavera no importa, porque Wang Wei quiere quedarse. Indica que se ha olvidado del paso del tiempo y revela una actitud de tranquila alegría e inmersión en la naturaleza. Entonces, ¿hacia dónde apunta este poema? Al principio, podríamos creer que se trataba simplemente de un poema sobre la naturaleza, pero al final queda claro que su tema principal es el retiro a una vida más tranquila. Ese sentimiento de tranquilidad nos transmiten las imágenes de la naturaleza y por eso simpatizamos con la voz poética cuando dice que quiere quedarse en ese lugar. La lluvia, las estaciones, el agua del río, todo pasa, todo es tránsito, cambio, devenir. En medio de ese cambio, lo que permanece, lo que se afirma, es la voluntad. Este príncipe
puede quedarse. Esta es la vida que elijo. Pero si Wang Wei quería decir solamente que elegía el retiro, ¿por qué no dijo eso y listo? ¿Por qué aludir a un poema de 1000 años atrás? ¿Tenemos que buscar otro significado? Quizá nos podemos arriesgar y decir que, así como la naturaleza es devenir, también lo es la poesía. Su devenir es su forma de seguir existiendo. El poema sobre aquel ermitaño antiguo cobra vida en este poema nuevo. Como el agua del río sobrepasa los escollos del tiempo y la historia, y fluye hasta la época de Wang Wei, y, ¿por qué no?, hasta nuestros días. ¿Hasta nuestros días? Sí, hasta nuestros días. El poema Líneas de Otoño, que mencionamos anteriormente, del escritor boliviano Eduardo Mitre, tiene en su centro las siguientes estrofas. Los versos de Wang Wei, desgajo uno, lo injerto y prende bien. Otoño corto, el crepúsculo. Hormiguero de astros, sola la luna con fulgor prestado. Pero no importa, ya lo dijo Antonio Porquia, nadie, ni aún el sol, es la luz de sí mismo. Utilizando una metáfora de la botánica, Mitre injerta en su poema un verso de Wang Wei, donde a su vez Wang Wei había injertado un verso de aquel poema antiguo. Lo injerto y prende bien, dice Mitre. La alusión a un poema anterior prende bien. ¿Por qué? Porque le da mayor brillo al poema nuevo. Por eso, luego dice, sola la luna con fulgor prestado. Como todos sabemos, la luna tiene luz porque se la presta un astro más grande, el sol. Así también, el poema nuevo brilla gracias a la luz de otro poema más importante. Y luego, Mitre añade, citando al poeta Antonio Porquia, nadie, ni aún el sol, es la luz de sí mismo. Es claro el significado de este verso. El sol no puede iluminarse a sí mismo. Pero en un sentido literario, también el poema de Wang Wei brillaba gracias a la luz de un poema anterior. Si uno lo ve desde el punto de vista de la creación, podría trazar la línea temporal de esta manera. Primero, el poema anónimo antiguo. Segundo, el poema de Wang Wei. Tercero, y punto final, el poema de Mitre. Pero, si lo miramos desde el punto de vista de la lectura, esa línea se invierte. Mitre leyó a Wang Wei, quien a su vez leyó aquel poema anónimo antiguo. ¿Qué significa esto? Quizás el final del poema de Mitre nos ayude a comprender. El poema, árbol de palabras, contigo hablarán del otoño, si tu voz las despierta, si la cosechan tus ojos.